Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. El episodio de hoy puede parecer que es un poco raro, porque vamos a hablar de los letreros que dan nombre a las calles de Málaga y su historia, pero a mí me parece especialmente interesante porque en muchos casos son esas cosas a las que nos agarramos de esa identidad visual de la ciudad cuando guardamos cariño a nuestra ciudad, a Málaga. Los letreros, de los rótulos de tiendas, por ejemplo, son al final la decoración del escenario de nuestra ciudad. Y a mí me parece muy interesante y cuando nos metamos en el episodio vamos a darnos cuenta de que efectivamente es un tema que había que tratar. Así es, hoy vamos a hablar de los rótulos de las calles con Víctor Heredia. Bienvenido de nuevo, Víctor. Que de verdad, bien hallado, siempre un placer tenerte aquí. Y nos vamos a meter, lo decía muy bien, nos vamos a meter en rótulos de calles, de cómo han evolucionado a lo largo de los siglos, de cuáles son los más emblemáticos, incluso del origen de algunas calles. Pero sí que es cierto, y tú abrías muy bien el abanico al principio de la charla, de esos rótulos comerciales. Yo, por ejemplo, por mucho que reproduzca en mi memoria la imagen de Calle Larios, yo sigo viendo, ¿verdad, Víctor? El cartel de Ocal, al fondo el cartel de Espejo Hermano, el de Seiko, es que y el todo de eso, Philip, claro, Fernando al también, fondo, y todo eso como que te da una imagen de ciudad muy evocadora. Iba a decir nostálgica, pero no, es evocadora. Y pasa lo mismo con los rótulos de las calles. Hoy en día, lógicamente, o siempre se ha tendido a unificar de manera visual, desde el punto de vista del diseño, la rotulación de calles. Por ejemplo, bueno, pues ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga tiene un sistema de rotulación de calle a través de placas que son idénticas entre sí. Pero sí que es cierto que la ciudad conserva algunas de ellas que merece la pena rescatar, ¿no? Entonces, para eso está con nosotros hoy Víctor Heredia, que hizo un artículo fabuloso sobre rótulos de calle que nos va a contar enseguida, Víctor. Bueno, pues fue ese artículo, surgió a partir, pues del interés, por identificar, claro, te vas encontrando que la manera de rotulación de la ciudad va cambiando porque quedan testigos, ¿no? Oye, pues mira, aquí hay una que es una cerámica vidriada plana y como escrita a mano. Más allá, pues los típicos letreros que tienen todavía muchas calles de la ciudad, escritos con letras blancas sobre fondo verde, como si fueran Lego, ¿no? Como si fueran piezas de esto de un Scrabble, ¿no? Como que se van componiendo los nombres. O en otras veces que tiene una placa lisa, pues con el nombre grabado. En todo caso, hubo diferentes formas de rotular las calles que son históricas y que, han ido quedando algunos elementos. Y eso, pues, la pregunta eso llevaba a preguntar, ¿cómo se ha resuelto la rotulación de calles? ¿Cuándo comenzó a haber una rotulación de calles? Porque cuando he tenido que consultar documentación más antigua, en archivos del siglo XVI, XVII, pues entonces te encuentras, claro, que cuando en un documento se habla de una casa, pues se habla de la casa, la calle tal, efectivamente, pero la casa que linda por la izquierda con tal y por la derecha con cual. La tercera casa desde la esquina de tal otra calle. Claro, si no existía una calle como tal, había que buscar una referencia. Claro, al no existir números, no había manera de identificar las casas más allá de por las lindes y a lo mejor por alguna indicación, como eso, pues, si desde la esquina tal, la tercera, la segunda, la que hace. Pero a la hora de la verdad, no, como estamos acostumbrados, pues el número 4, el número 6, el 3, eso me llevó a plantear, pues investigar un poquito, buscar información, intentar relacionar, por tanto, esas piezas que todavía vemos en las calles y que además su número ha aumentado en los últimos años, gracias a que las labores de restauración han permitido recuperar algunos elementos identificativos que, como en los primeros eran planos, pues se estaban tapados, ocultos con pintura, pero en el momento que se ha retirado la pintura han aparecido. Aunque de la segunda serie todavía, por ejemplo, tenemos elementos o piezas que incluso han sido talladas
Sí, porque el número o el nombre de la calle estaba en relieve. Sí. Pienso, por ejemplo, la calle Rebanadillas, actual Marquesa de Moya, que forma parte del recinto del Museo Picasso, que se recuperó un letrero donde, claro, el nombre original había sido, como estaba en una placa que es del siglo XIX, en relieve, el nombre, las letras estaban en relieve, pues claro, cuando la calle cambia, no retiran el letrero, simplemente machacan las letras con un martillo. Con lo cual, claro, todavía se puede leer, ¿no? Pero claro, ya no es lo mismo. Pero bueno, se ha tenido el acierto de conservar el letrero in situ. Con lo cual podemos ver el letrero con las letras machacadas, pero podemos verlo, identificar. Se puede leer, se identifica y queda el vestigio. Y bueno, pues ahí tenemos un testimonio de un tipo de rotulación de una época determinada y que responde a, pues luego además, el cambio de calle. Claro, ahí los cambios de calle han sido muy destructivos. Al cambiar el nombre de una calle porque se ha querido homenajear a un político, a un periodista, a alguna personalidad, o bien por cambios políticos, claro, eso ha conllevado la destrucción generalmente de todas las rotulaciones antiguas, anteriores. Pero aún así, pues yo creo que conservamos algunos ejemplos de todas las épocas, desde el siglo XVIII, que fue cuando ya se implanta por primera vez un sistema no solamente de rotulación de calles, sino también de identificación de edificios. Es decir, de numeración. Claro. Que eso lleva a ocurrir en la época de Carlos III. Hasta entonces... Numeración de manzanas, y a partir de qué punto. De hecho, nosotros hemos hablado aquí alguna vez de la calle, de la casa número 1. Exactamente, la casa número 1. A partir de ahí, pues empieza con la numeración. Claro. Y también el sistema, pero que te corte, de que efectivamente las casas, los laterales izquierdos de la calle son los impares y los laterales derechos son los pares. Ese sistema se implantará en España en 1830 y algo, y en Málaga, primero en Madrid, y en Málaga a partir de 1842 aproximadamente. 43, es cuando se implanta. Anteriormente, el primer sistema que se implantó, sin embargo, era el de manzana. De hecho, lo llaman el amanzanamiento, ¿no? Que es un sistema que también ya venía de Madrid y que, claro, hay que decir que cuando en la época de Carlos III, claro, un rey, un rey, lo definen como un rey alcalde, ¿no? Absolutamente revolucionario y de hecho, el mejor alcalde de Madrid fue Carlos III. Ahí está, pues, él se preocupa por la policía urbana, sí, por la pavimentación, por los cementerios, por la higiene, pero una de las cuestiones clave es identificar los edificios. Sí, cada calle tenga un nombre, con lo cual ya tal calle, y luego dentro de esa calle cómo identificar los diferentes edificios, porque además, fíjate, eso tenía una función policial, el control de la población, los padrones, y luego una función también fiscal. Los impuestos. Recaudación de impuestos. Entonces, ahí había era un control, en definitiva. Es controlar a la población, una política de policía, de control. Y el primer sistema pues va a ser, por supuesto, fijar los nombres de las calles, que hasta entonces no estaban rotulados, con lo cual sabemos muchas calles malagueñas, dicen los cronistas, pues era la calle, la Plaza de la Marquesa, que con el paso del tiempo se convirtió en la Plaza del Obispo. Porque los nombres iban modificándose en cuanto que hubiera un vecino más importante. Toda la zona de la calle de las 7 revueltas, de las 12 revueltas, toda la calle Toril, todo eso eran nombres anteriores que probablemente se ponían no por aclamación popular, pero que no existía como tal un callejero. Parece que lo damos por hecho. Es muy fácil dar por hecho las cosas, pero no, es que la organización y la estructura de las ciudades, bueno, pues ha cambiado mucho con el paso de los siglos y Víctor hablaba, ¿no?, de que esos primeros vestigios son a partir del siglo XVIII, que se produce también, por ejemplo, con iniciativas como la de Carlos III, es el cambio radical del urbanismo, de la construcción urbana de la plaza a la gran avenida. O sea, y ahí, por ejemplo... Pero ese tema, perdón, sigue también vigente con estos cambios, porque actualmente la Plaza Mijana no se llama Plaza Mijana. No, es que no se llama así. Es que no recuerdo el nombre mismo, de hecho, pero... Marqués de Vado. Marqués de Vado del Maestro. Y creo que en algún punto pone Antigua Plaza Mijana o algo así, ¿no? Quiero decir que toda esa manera de nombrar a la ciudad sigue vigente en cuanto a que nos referimos a ella de un modo que tampoco es el correcto. Sí, o si no tiene un nombre oficial, que nosotros somos muy dados también a bautizarlo de otra manera. Por ejemplo, una de las avenidas que más veces ha cambiado de nombre ha sido la Alameda Principal. Ha sido el Paseo Real, el Salón Bilbao, la Alameda Wilson, en honor a un presidente de los Estados Unidos. La Alameda Wilson tampoco durante mucho tiempo, pero que en la calle Lario, la Plaza de la Constitución,
igual. Las vías principales están muy sujetas a los cambios políticos porque claro, son muy simbólicas. Que conllevan, y de hecho durante la Restauración, a partir de 1875, fue muy común que muchas calles con nombres tradicionales, populares, muy asentados, pues se le diera nombres de políticos, incluso de periodistas, que tuvieron una época, por ejemplo, la calle Moja y Bolívar, o otras similares, que luego, por ejemplo, la calle Salinas, o claro. Calles... eso conllevó que, claro, se rotularan de una manera, se colocaran los rótulos correspondientes, pero que después, evidentemente, el nombre popular siguió siendo el tradicional, con lo cual, esa convivencia que vemos en algunas guías, ¿no?, que pone calle Torrijos, y luego entre paréntesis carretería. Claro. Porque la gente identificaba carretería, no el nombre de Torrijos, con lo que se le había implantado, y eso es muy común, y claro, como esos nombres, bueno, impuestos por las autoridades municipales para homenajear personajes, luego no calaban entre la población, con lo cual había un distanciamiento entre el nombre oficial, que era el que estaba rotulado, y luego el nombre popular, que seguía asentado, se seguía transmitiendo en el pueblo, no de generación en generación. Y eso, de hecho, bueno, se resolvió en el caso de Málaga, pues en buena medida, cuando Francisco Bejarano, pues bueno, también a instancia de Juan Temburi, en los años de la Guerra Civil, decide, claro, barrer todos los nombres de contenido político, sobre todo de los contenidos políticos del régimen republicano, pero incluso los que vienen de la Restauración, y tomar como medida la de restaurar los nombres populares. Salvo, por supuesto, algunas calles que se vieron, pues Plaza de José Antonio, Avenida del Generalísimo, Plaza de Queipo de Llano. Sin embargo, en las calles del corazón de la ciudad, en general, recuperaron sus nombres populares previos, con José Relocillas, Beata, Torrijos, Carretería, Carmen Castillo, Álamos, ¿no?, que son los nombres con los que de hecho han llegado hasta nosotros. Todo lo que ocurre, claro, todos esos cambios han ido conllevando también, pues eso, que la rotulación haya estado sujeta a continuas transformaciones. Hay, por ejemplo, el caso de la avenida Antonio Baena Gómez, o la Alameda de Capuchino, se le pone ese nombre y, claro, apenas un par de meses después se proclama la República y van a romper la lápida, ¿no? Claro. Porque, claro, ya no era un personaje estimado, ¿no?, por el nuevo régimen. Encontramos casos de rotulaciones realmente breves por esos cambios políticos, pero bueno, la pervivencia de los nombres, ¿no?, en el pueblo malagueño, ¿no?, eso, precisamente en el centro, hemos encontrado casi a veces la victoria de la tradición. Sí. Por eso, ¿no?, que han sido los nombres que lo que tienen ahora, que normalmente remiten a los históricos, a los que han tenido, pues, hace 200, 300 años. Esto es muy interesante también en términos históricos y de investigación, porque claro, cada nueva versión, vamos a decir, de ese callejero trae un nuevo diseño al propio letrero, por así decirlo. Entonces, claro, se puede identificar fácilmente, siempre y cuando se conserve, a qué época pertenece ese nombre exactamente. Y esos tipos de detalles, como decía al principio, que te marcan la decoración de la ciudad, joder, me parece que dan sabor, me parece que eso es interesante, sí, que es bonito. Efectivamente, son auténticas piezas de museo. Pero claro, al estar todavía colocados en sus lugares originales, convierten las propias ciudades en un museo. Porque las podemos ver quizás con una adecuada señalización, con la edición de folletos que permitieran seguirnos. Podemos todavía, bueno, quizás uno de los que más antiguos es de la calle Concepción, calle de la Concepción, ¿sí?, que encontramos en la Plaza de las Flores, ya pues saliendo de la calle Nueva, que está en el muro de la iglesia de la Concepción, en la parte posterior, que es un letrero cerámico muy deteriorado, pero al mismo tiempo muy bien conservado, donde podemos leer el nombre en unos tonos verdosos, vidriado, y que corresponden a esa primera rotulación de la época de Carlos III. El profesor José Miguel Morales encontró en las actas capitulares el pago que hace el ayuntamiento a un alfarero, un albañil, a Juan Ruiz, que le paga por esos rótulos. Y ahí, claro, esos rótulos, esta vez de Concepción, tenemos otro en el muro de la iglesia de Santiago, en la calle Granada, donde vemos lo de Santiago. Santiago. Sí, a mí eso me llama mucha atención porque creo recordar que tú en el artículo no lo mencionabas y hay una señora en los comentarios del artículo en la web
que sí lo comenta. Y ahí vengo con ese punto casi, nostálgico, identitario, que tienen estos letreros en los que nosotros nos reconocemos o sabemos esas particularidades, ¿no?, que tienen el imaginario de la ciudad. Pues esos letreros, que serían los dos que históricamente se conocían de aquella primera generación, cuando las calles de Málaga empezaron a tener un rótulo, con lo cual, fijaros que de esa forma también los nombres se fijan. Porque anteriormente los nombres se toman por consenso, con lo cual el consenso podía cambiar. Claro. En un determinado momento, si una determinada familia vivía en una calle, pues a lo mejor la calle acababa siendo conocida como la de tal familia. Claro. ¿No? Entonces, y a lo mejor el nombre anterior pues se dejaba atrás. Pero ya al estar rotulado, eso ayudaba a fijar y, por supuesto... Sí, más estabilidad, claro. Porque... Fija, estabiliza. Y han aparecido posteriormente, en los últimos años, otro letrero en Los Mártires. En la restauración de un edificio apareció uno de estos y del mismo tipo, y otro también en la plaza de San Pedro de Alcántara, con lo cual al menos hasta ahora, y para que se me escape alguno, hay 4 letreros que son cerámicas vidriadas, muy bonitas, más escritas a mano, con lo cual que corresponden a aquella primera rotulación de la ciudad de 1773, porque estamos hablando de piezas realmente históricas, ¿no? Sí. Hay no sé si en calle Cister o calle Cañón, si no me equivoco, tiene también los letreros, son unas piezas cuadradas donde básicamente son las letras individualmente de cada una de ellas. Creo que es en Cister, no estoy seguro. Bueno, sí, que quedan en muchos sitios porque ese tipo de letrero o de forma de composición de nombres se adopta en Málaga hacia 1938, precisamente con esta nueva rotulación de calles que se emprende con Tembur y con Bejarano. Se van a encargar estas piezas, que son piezas, claro, que es la letra individual, con lo cual se van componiendo. Y que es un modelo que a su vez está entre comillas copiado de Sevilla. En Sevilla eran letras de Pickman, que en ese caso en Sevilla eran negro sobre blanco. Y se implantan en el siglo XIX, se van a expandir por Córdoba, a otras ciudades, Canarias, Extremadura. Y aquí en Málaga, cuando se adopta ese sistema ya, como digo, en 1938 aproximadamente, sin embargo, se le da un sabor propio al hacer las letras blancas sobre el fondo verde. Con lo cual, digamos, es el mismo sistema, distintivo, pero tienen un sello malagueño, ¿no? Y este sistema de rotular se va a utilizar pues desde finales de los años 30 hasta los años 80. Sí, hasta los años 80, de hecho, hay muchas calles de barriada ya de los años 60 y 70 que tienen sus nombres todavía con este tipo de rotulación, y yo recuerdo la época de Pedro Aparicio que se seguían utilizando, así que yo creo que ha sido el sistema que más uso ha tenido. Ya en los años en torno a 1980 ya se instala el sistema de pequeñas plaquitas metálicas de fondo, letra blanca sobre fondo azul, que tienen más un sentido corporativo, ¿no? En el sentido de que tenga ya el escudo de la ciudad. Claro, luego se han ido renovando, pero ya ha habido varias series, pero ya se utilizan placas metálicas que tienen, en las primeras eran solamente pues con el fondo azul con letra blanca, después se incorpora el escudo de la ciudad con fondo blanco, y ya ahora para la ciudad se utiliza el fondo azul, si no recuerdo mal, menos para el centro, que sí son específicas, y se tomó, a través de una ordenanza, el modelo de las letras de la taberna Casa de Guardia. Exacto. Se tomaron de referencia y por eso la primera inicial es en rojo, el resto en negro, y eso solo se aplica para el centro histórico. Y es también eso singulariza, personaliza, claro, le da un sabor especial ya para esta... Pero además, siempre que conviviendo estas rotulaciones contemporáneas con las históricas. Porque incluso, aunque en algún caso pueda haber alguna disonancia, porque la calle ha cambiado, pero siempre los otros son piezas históricas que antes hemos mencionado, las de las planas del siglo XVIII vidriadas. Hacia 1840 se implanta otro sistema, que son unas plaquitas en relieve. Antes mencionábamos el caso de rebanadilla, ¿no? Donde, claro, la letra resalta sobre el fondo, no es tan vidriada, pero está escrita más con su puntito y todo, que tenemos la calle Don Juan de Málaga, por ejemplo, en Cortina del Muelle tiene una de ellas, está ahí uno en Muro de Puerta Nueva, creo que recordar que hay otro, la calle Capitán al lado del Café Madrid. Ahí también se conservan al menos varias de ellas, y ese tipo de letrero pues ya corresponde a otra época, ¿no? En 1840, luego ya en la época de la Restauración vendrá un modelo más insulso,
Pero bueno, también además tiene su variante, que es la placa de mármol blanco con el letrero. Ese, que tenemos algunos casos que se conservan, bueno, pues Moreno Monroy, Calderería tiene uno muy bonito. Ahí no acaba de haber un modelo fijo, pero es un tipo de letrero que es característico, ¿no? Sí, que efectivamente tiene más empaque porque es mármol, son posiblemente los más costosos, ¿no? De que haya habido en la historia de Málaga. Y bueno, todo eso pues vienen a formar pues que las diferentes huellas que han ido quedando de cada sistema, pues conforman una historia viva. De una historia propia, claro, efectivamente, de la forma del callejero malagueño. De identificar. Y luego eso conlleva también, aparejado igualmente, un sistema de numeración de edificios. Claro. Sí, al mismo tiempo que se colocan los rótulos de las calles, se establece un sistema de numeración. En el siglo XVIII los primeros rótulos conllevarán un sistema de amanzanamiento, se establecen, que es el plano de Carrión de Mula, que es un plano histórico pues muy utilizado, que recurrimos para resolver dudas de tal calle. Sí, que ¿no? en algunos barrios siguen utilizando esas placas azules que pone manzana, tal, manzana, número tal. Polígono, polígono tal. Pero esto es más antiguo, de lo que encontramos es manzana tal, casa tal. Y era porque la numeración no iba por pares e impares, sino que iba por manzanas, con lo cual en cada manzana de la ciudad estaba numerada, claro, había 100 y pico, era un número, digamos, controlable, ¿no? Y entonces en una esquina se ponía la manzana, pues la casa número 1, 2, 3, 4, 5, hasta dar la vuelta completa a la manzana y llegar a la casa que lindaba, y se cerraba, con lo cual, claro, en una calle podía haber varios edificios con el mismo número, pero de manzanas diferentes. Claro. Eso también generaba confusión, y ese sistema que también nos han quedado plaquitas de ese tipo, de cerámica vidriada, que vemos manzana, casa, que ayudan a identificar esos edificios. Eso sí, han quedado unos cuantos más, afortunadamente. Pues ese sistema fue sustituido ya por el de los pares e impares, que bueno, que ha llegado hasta nuestros días, aunque con diferentes también pues tipos de rótulo. Pues hay uno muy particular que son como chavados, que tenían dentro el número, también en relieve, y su puntito correspondiente, que todavía quedan, afortunadamente, pues hay ejemplos por ahí que sería interesante que fueran elementos protegidos. Yo creo que debería haber algún tipo de ordenanza de protección de estos elementos para que incluso si el edificio es derribado, pues sean reintegrados, y que, bueno, evidentemente por su carácter histórico, aunque el número actual sea diferente, yo creo que evidentemente cualquier usuario va a saber distinguir el número actual de cuando en los casos en los que haya conflictos de esos números históricos, pero el hecho de que sigan ahí junto con otros elementos como las placas de seguros, que también son otro terreno donde podemos entrar y extendernos, que también quedan afortunadamente muchos ejemplos, pues nos hablan, o incluso algunas, no quedan mucho, pero señales de tráfico del siglo XIX, es un mundo de señalética que en la que la ciudad se puede reconocer y es una manera de acercarnos a ella. Nosotros, efectivamente. Totalmente. Sí, a mí me gustaba también tanto por la parte de letreros como decía de letreros comerciales. Hay una cuenta en Instagram que estábamos hablando antes de empezar, que no recuerdo el nombre y que me perdonen, y si alguien lo sabe que nos lo ponga en la nota del podcast y en los comentarios, por favor. Recuerdo que era una pareja, es que se ha salido del periódico, que se han hecho artículos y tal, que estaba como recuperando esos letreros de negocios clásicos que habían cerrado y que ellos querían conservarlo, pero que le daban pues esa gracia a la ciudad. Y yo creo que casi todos nos acordamos seguro, habláis vosotros antes del de Philips, que estaba en la Plaza de la Constitución. Sí, el de Seiko, yo puedo recordar el de Ocal. Yo sobre todo es que veo la calle Lario y veo el cartel de Ocal. Claro, yo puedo recordar también, no sé, de parque infantil. Hace poco salió noticia de que el Alucine Park era uno de mi época, un parque infantil de estos de bolas que ha cerrado recientemente. Pues claro, yo tengo perfectamente en la cabeza ese letrero, ese logo, y al final, pues eso es que nos trae un recuerdo directo, simplemente por una tipografía, un color, una marca, en definitiva. Bueno, hay ciudades que yo creo que ya estos letreros luminosos forman parte de la propia imagen de la ciudad, ¿no? Que ya es el edificio de Madrid, el de Suez, que está en Callao, el letrero de Suez. El edificio de Suez. Exactamente. Claro, no el de calle Callao. Claro, ya sería, yo creo que difícil entender que lo retiraran, ¿no? Independientemente que de la marca comercial pueda mantenerse o no, ya forman parte de la propia imagen de la ciudad, ¿no? Y efectivamente sería otro letrero, sería otra cuestión. Otro de Osborne. Por ejemplo, que sería, en este caso, pues ya en un sentido amplio en cuanto a que también nos lleva a lo fuera del urbano,
pero lo comentábamos antes, que esos letreros, yo recuerdo las tiendas Ecoprix, que en mi infancia, bueno, pues había varias por el centro y eso, pues bueno, creo que ya lo estaban retirando, pero el letrero permanecido allí al lado del Puente de la Aurora, y claro, al verlo, como, es un reflejo de la infancia. Absolutamente. Claro, esto ha sido mi... esto lo estoy viendo, no me doy cuenta, lo estoy viendo desde que era un bebé, ¿no? Efectivamente. Eso es importante. Y luego también quiero mencionar una iniciativa que creo que se está retomando ahora, que la firmaba Nielo Muñoz, que es un creativo de Málaga, de verdad de los mejores que hay, que hizo una exposición que se llamó Málaga Patterns, que son como esos patrones de Málaga, en definitiva. Y él creó una serie de, vamos a decir, pues eso, de patrones, de figuras que eran replicables, que iban representando la ciudad en distintos ámbitos, para que la gente me entienda de una manera muy simple. Todos sabemos cuál es el patrón de la iglesia de San Juan. Lo tenemos clarísimo. Pues hizo, digamos, pues podían ser desde una camiseta hasta simplemente un cuadro, una postal, lo que sea de esa figura, de la iglesia de San Juan, por ejemplo. Y lo hizo también, pues yo qué sé, con los clásicos azulejos andaluces que pueden estar en muchos patios de colegio. No recuerdo más referencias, pero son esos patrones, en definitiva, que reconocemos en la ciudad. Y que muchas veces no caes en ellos. Exactamente, pero que tú lo sientes como tuyo. Entonces eso me parece una iniciativa para destacar. Precisamente, quiero recordar también que tomaba varios motivos del edificio de la térmica. Por ejemplo, que era precisamente como combinando los suelos, ¿no? Se conseguía esas figuras. Son esas cosas que reconocemos casi solamente lo que es el patrón y somos capaces de decir, bueno, si esto es de la térmica, esto es de San Juan. De hecho, la imagen corporativa de la térmica, como centro de cultura contemporánea, es el suelo. Ese suelo antiguo. Como se compone con piezas de baldosa hidráulica hexagonales, se consiguen hacer diseños maravillosos. Se consiguen hacer diseños maravillosos, ¿no? Pues ya os digo que a mí este tema me gusta especialmente por eso, porque no dejamos de hablar de un letrero, de un cartel, de un patrón, pero lo sentimos muy nuestro y lo que dice Víctor, nos lleva a infancia o nos lleva a donde sea. Y nos hace darnos cuenta también de lo importante que es el diseño. Exacto, a eso me refiero. Sí. La poca importancia que le damos, porque las cosas las damos por hechas, pero cuando nos ponen frente a frente al trabajo o a la inspiración que llevó a determinada idea, pues te das cuenta de que al final lo que construye tu memoria, tu recuerdo y tus emociones, que es lo más importante, muchas veces tiene mucho que ver con el mundo del diseño. Ahora he recordado los nombres de esos proyectos de recuperación de rótulo. Uno es Alioli y Sajonesa. Eso es, Alioli y Sajonesa. Y un parche en el ojo, que son dos proyectos que desde hace años llevan rescatando pues esos rótulos, la misma recuperando las piezas originales o su imagen gráfica, porque forman parte de la memoria de la ciudad, sin duda. Y es una pena que eso se haga la mayoría de las veces de manera altruista. Totalmente. Por parte de gente que tiene interés y que se le parte el alma de que se pierdan ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, Alioli y Sajonesa. Eso es. Sabía un nombre medio cómico, pero no salía, llevo todo el rato pensándolo. Pues, Víctor, no sé si te queda algo por añadir, pero me parecía eso, importante y necesario, igualmente recuperar Nos ha quedado un capitulazo, ¿eh? Bueno, yo creo que sobre todo es algo que la ciudadanía puede encontrar en la calle, todo lo que hemos mencionado, las calles. El Museo de Artes Populares conserva también una colección interesante de piezas de este tipo, de rótulos. Pues hay uno de estos de calle Barragán del Perchel, que bueno, pues que también corresponde a uno de estos modelos. Pero yo llamaré la atención porque esto es un patrimonio cercano, que nos lo encontramos paseando por la calle, que nos habla de la historia de la ciudad, que nos ayuda a entenderla. Evidentemente hacen falta algunas claves para comprenderlo, ¿no? Que incluso para los historiadores es una herramienta muy importante para identificar los edificios, porque claro, cuando tú encuentras un edificio en 1800, una escritura te dice que está en la casa 6 de la manzana 80. Claro, ahora, ¿a eso qué corresponde? Claro, hay herramientas, tienes que recurrir. Claro, si te encuentras el letrero, lo identificas rápidamente, que no es lo habitual, pero a lo mejor está el letrero de la casa 78, entonces dices, uy, pues ya está, ya sé que había dos más allá o más acá, ¿no? Pero claro, que siguen teniendo una utilidad y sobre todo, pues constituyen de una manera inadvertida, pero un museo al aire libre que nos ayuda, bueno, pues a entenderlo y que, bueno, quizás pues que hubiera una herramienta de protección y luego o alguna herramienta explicativa que, bueno, para el alcance tanto de turistas como de habitantes de Málaga, que puedan disfrutar. Yo creo que estas cosas se disfrutan, ¿no? Que cuando se pasea la descubre y sabes lo que es, ya lo ves de otra manera, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Merecía la pena que lo tratásemos, Víctor. Además, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Pues nada, el placer gracias de siempre... corazón, Víctor. Ha sido un paseo maravilloso y además este podcast es muy útil para
ponérselo mientras pateas, sobre todo las calles del centro, y va identificando cada una de esas huellas. Totalmente. En las calles. Además, de verdad. Yo tengo, por cierto, Ana, en la cocina de casa un cartel de los cafés de Santa Cristina, bueno, claro. El letrero clásico de eso hemos hablado en algún podcast. Exactamente. Ajá. Y lo tengo de cuando cerró el café, estaba en el Café Central, sí. Perdón, exactamente, cuando cerraron hicieron también camisetas, tal cual. Yo tengo una plaquita en casa, porque pues lo mismo volvemos a... Pues sí, absolutamente, es que hemos crecido con eso, y sobre todo que es que eso ha definido nada más y nada menos que nuestra forma de tomar café. Totalmente, nos define también como ciudad. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.